para este comienzo de clases. Queridos niños, déjenme que les pida una cosa. En estos días van a retomar la escuela. Todavía están a tiempo. Cóntanse. La escuela es de las experiencias más peligrosas del mundo. Vienen los terremotos, los huracanes, el viaje a las estrellas y después, afuera. Hagamos un plan. Escóndanse en el armario de su cuarto o debajo de la cama. Algún lugar en el que las personas con quienes vivan no piensen jamás en encontrarlos. Por ejemplo, ahora no se preocupan, pero refúgiense ahí. Entonces, por la mañana no los encontrarán y ustedes podrán escapar en libertad. Todavía están a tiempo. Conozco el caso de un niño que fue a la escuela y unos marcianos que han reemplazado a los docentes y le chuparon el cerebro. Esto es científico, no se lo digo por inventar. Conozco el caso de otra escuela en la que fueron los maestros los que reemplazaron a los marcianos. ¿Cómo distinguir si su escuela está en poder de marcianos que quieren invadir el planeta? Es una tarea difícil. Tal vez ustedes van muy confiados y no se percatan de que toda la escuela está llena de marcianos reemplazantes y así quedan expuestos a su peligro. ¿Y si la escuela no hubiera sido invadida por extraterrestres? De todos modos, es de los lugares más infinitamente peligrosos de todo el mundo. Se los digo científicamente, niños, créanme. ¿Por qué creen que en casi ninguna escuela hay perros? Porque los marcianos saben que los perros son los mejores amigos de las personas y por eso no los dejan entrar. Así de clarito. ¿Y por qué creen que en casi ninguna escuela hay gatos? ¿Porque los gatos saben leer? No, los gatos no saben leer. ¿Los gatos saben escribir? Tampoco. Entonces debería haber. ¿Por qué no hay? La respuesta es muy sencilla. Porque los gatos saben oler el peligro y los marcianos son peligrosos. Por lo tanto, los gatos huelen a los invasores extraterrestres y deciden que mejor no. ¿Por qué este razonamiento no se le ocurrió a nadie antes? Es imposible que no se le haya ocurrido a alguien más. Seguro que sí se le ocurrió y lo atacaron los marcianos reemplazantes en la escuela. Niños, háganme caso. La humanidad entera corre peligro. No es cierto que todos necesiten saber leer y escribir. ¿Nadie se dio cuenta de esa gran mentira? Bastaría con saber una cosa u otra y que siempre fuéramos de a dos. Es evidente. Si ustedes saben leer, por ejemplo, y un amigo de ustedes sabe escribir, ya está. No necesitan aprender las dos cosas. Ahora bien, ¿por qué se imaginan ustedes que siempre nos dicen que hacen falta las dos cosas? Muy sencillo. Porque los marcianos reemplazantes necesitan el doble de tiempo para chuparnos el cerebro. ¿Y por qué necesitan el doble de tiempo? Porque la máquina de chupar cerebros les anda lento. Por eso, así de sencillo. Si les anduviera bien, lo harían en mitad de tiempo. Es que nadie se dio cuenta de esto antes. Listo, ya avisé. Pensar que estoy salvando a toda la humanidad aquí nomás, tan tranquilo. Pero el día de mañana me van a hacer una estatua como con 2 caballos, por lo menos. Luis María Pellete, unidos contra él. Hoy tiene varios objetivos. Por un lado, que nos acerquemos a los textos de Luis María Pellete, que ahondemos un poco. Por otro, que pensemos en cómo él arma ese humor, o sea, el armado de este discurso humorístico. Esto es muy interesante. Vamos a empezar. ¿Habían escuchado hablar de Luis María Pellete? Sí, claro. No hay música en esta clase, porque lamentablemente lo vamos a abordar desde el lado de la literatura. Claro, sí. Pero realmente Pellete sin música es como que un caballo sin cola. Es decir, hace muchos años que viene dedicado a hacer canciones para los chicos. Sí. Y con mucho éxito. Tiene una página web.
Por supuesto. Por supuesto. Exactamente. El humor es el fuerte de Luis María. Les voy a leer una biografía para que tengan idea de sus recorridos. Nació en 1958 en San Jorge, provincia de Santa Fe. Es escritor, actor y músico, con nutrida experiencia en el campo de la docencia y el encuentro con niños y familias. Estudió musicoterapia, se recibió con diploma de honor, armonía, composición, piano, literatura, filosofía para niños y fue profesor de escuelas, de música en escuelas en el Plan Nacional de Lectura de Argentina durante 10 años. Desarrolla una intensa actividad académica sobre el humor y la comunicación con niños, dirigida a pedagogos, pediatras, psicólogos y artistas, tanto en universidades, jornadas hospitalarias, ferias de libros, como en su blog. Es muy lindo este blog, muy concreto. Besetti con la SS y doble T. Creó y condujo programas de radio y televisión sobre música, literatura y humor para público infantil, familiar, en México y Argentina, durante más de 14 años. Sus espectáculos y su obra musical son reconocidos en toda Hispanoamérica. Ha realizado 8 discos con shows grabados en vivo: El Vampiro Negro, Cassette Pirata, Antología, Boca Sucia, Qué público de porquería, Inútil insistir y Tengo mal comportamiento. Él empezó primero y después 2 DVDs, No quiero ir a dormir y Pelletti TV. Y con Juan Quintero, el CD y DVD Cartas al Rey de la Cabina. Presenta espectáculos de humor para todas las edades, con shows y temporadas en los foros más importantes de México y Argentina, pero también en Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Brasil, Perú y Uruguay. Entre los premios nacionales e internacionales que recibió menciono el Grammy Latino de Estados Unidos en 2010, Premio Canyen de México 2010, Premio Conex, la década 2001-2010 por espectáculo infantil. Sus discos fueron nominados al Premio Gardel, que recibió en 2009 y 2011 en Argentina. En Alemania recibió en 1998, 2001 y 2005 The White Ravens. Y en Argentina, en 1998, Alija lo premió como uno de los destacados, tuvo el premio Fantasía y el premio Casa de las Américas de Cuba por su obra autobiográfica El ciudadano de mis zapatos. Es una de las primeras obras de Pelletti. Muy bien. Su amplia producción de libros para niños se publica en América Latina y España, y algunos de sus títulos son, que lamentablemente lo tenía en mi biblioteca, y cuando lo fui a buscar me di cuenta que lo habré prestado porque suelo prestar libros, pero no volvió. Es un libro muy gracioso que se llama Caperucita Roja, tal como se la contaron los jóvenes. Sí. Es extraordinario y es increíble ese libro. Después escribió El pulpo está crudo. Yo tengo las ediciones de Alfaguara ahora, pero él está publicando en Lo que leo, que es la... volvieron a... ¿cómo es? Hay una nueva editorial. Sí. Y Lejos de Frim, Historias de los señores Monkey Pop, Nadie te creería, No quiero ir a dormir, La fábrica de chistes que vos mencionabas. Y bueno, para adultos dijimos El ciudadano de mis zapatos, Copyright y Ámame eternamente y vamos viendo. Ustedes ven que ya en la escritura para adultos también suele hacer de la suya. Bueno, y ahora vamos a entrar
es como un zapping, vamos a decir. Zapping, ¿por qué? Porque por una parte vamos a hablar de teoría de la literatura, por otra parte vamos a hablar del humor y por otra parte vamos a ejemplificar con el mariachi. Entonces, acá lo tenemos, no está muy nítido porque estamos un poco lejos, pero acá nos acompaña. Bueno, hemos titulado El humor de Luis María Belleza, pero ya les digo que va un poquito más allá. Empezamos con un narratólogo de la escuela de los formalistas rusos. Para mí es un hombre muy valioso, un investigador que aún hoy se sigue, se sigue estudiando en la facultad. Yo soy egresada de Filosofía y Letras, y este es Mikhail Bakhtin. Y Bakhtin dice algo que es capital. Dice, una obra, se refiere a un contexto, un libro, puede ser una obra de teatro, un poema, es un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva. Como la réplica de un diálogo, la obra se relaciona con otras obras. Enunciado, ahora voy a explicar esto. Con aquellos a los que contesta y con aquellos a los que les contestan a ella. Bakhtin dice que la poética, va más allá del análisis de una oración. La oración es un hecho aparte. A él le interesa estudiar el enunciado. ¿Qué entiende por enunciado? Un texto breve, o incluso puede ser una sola oración, pero que tiene un sentido en tanto que forma parte de un diálogo. Siempre estamos dialogando, aunque estemos calladas. En este momento nosotros estamos dialogando, porque el texto está en la cabeza de ustedes. Yo con mi pensamiento te contesto. Exacto. Ustedes internalizan esto que vamos diciendo, y hay, diría Bakhtin, un género discursivo. ¿Cuál es el género discursivo en este momento? Estamos viviendo acá concretamente. ¿Cuál sería el género discursivo que estamos habitando en este momento? El género literario, conversación. Pero esta conversación está en un contexto más grande, el género literario, que es la clase sobre Luis María Belleza. Entonces, si yo salgo hablando de Muralde de repente, ahí hay algo que hace ruido, que irrumpe como algo que no es coherente. Es decir, hay el género más grande sería la clase, después dentro del género el humor, dentro del género la narratología. Es decir, Bakhtin entonces considera enunciados. Y para él, una obra es un enunciado. Entonces, como enunciado que es, se relaciona con otros enunciados. ¿Con qué se podrá relacionar? Y eso es lo que vamos a ver, la obra de Pelletti. Yo lo asocié enseguida con Marilena. Claro. Bueno, Por empezar, me fascina el tema del humor, porque fue poco investigado, es poco investigado, y no se lo toman con seriedad. Porque es un tema muy serio el tema del humor. Y Luis María Pelletti es un teórico del humor, o sea que hay que valorarlo mucho, porque no solo es escritor, actor, musicoterapeuta, sino también es un estudioso del humor. Y yo soy testigo porque estuvimos juntos en 2005 en Cádiz, un seminario sobre el humor, y él trajo una teoría que, bueno, después se la voy a pasar. O sea que tiene su armado, ¿no es cierto? Hay otros escritores que no están tan armados. Armado me refiero que no tienen, diría Laura Tedetach, una textoteca. No tiene una textoteca tan amplia. Hay muchos escritores que escriben para chicos pensando que es un tema menor. Entonces yo creo que no es un tema menor, que es una literatura muy importante y hay que darle la importancia que merece.
Y por eso Luis Pelletti me parece alguien interesante y necesario para que conozcamos su pensamiento. Bueno, volviendo a lo que yo les decía de la literatura. En la tradición, un texto va a dialogar con otros textos que le anteceden. En el caso de ciertas, vamos a leer acá, ciertos cuentos o ciertos textos dentro de este texto, refieren al nonsense, y eso ya lo vamos a hablar. Es decir, que no estabas equivocada cuando hablamos de que hay una tradición del humor absurdo en Pelletti, el humor absurdo. Muy bien, entonces el autor se posiciona, ¿no es cierto?, frente a esa tradición. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir la tradición? ¿La va a criticar? ¿La va a romper la tradición? ¿Cierto? María Elena, cuando se para, vamos a decir, frente a lo que ella había conocido, ella hace un movimiento de ruptura, porque incluye el diálogo, incluye también el humor, el disparate. Entonces, ella es la primera que rompe con toda esa tradición más didactista, moralista, inicia la literatura infantil contemporánea. Pelletti es uno de los que retoma, vamos a decir, esa idea del humor, esa posta, gracias. Y entonces se posiciona dentro de la micro tradición literaria infantil, sería, y dentro de una macro tradición cultural, es decir, la literatura infantil está dentro de la cultura, ¿cierto? Entonces hay un posicionamiento cultural. Bueno, muy bien. Ahora, es muy compleja la literatura para chicos porque tenemos lo que llama Teresa Colomer, que es una estudiosa española, un doble destinatario, porque ya se sabe que los chicos no compran libros, sabemos. Son los adultos. Entonces, por lo tanto, este texto primero tiene que seducir a ambos, ¿no es cierto? Por un lado al adulto y por otro lado al Hay chico. una de las autoras que estudiamos que lo dice: primero debemos seducir a los padres. Pero es así, Sí, es claro, así, lamentablemente es así. No, Eso nadie... es primero, pero paralelamente tiene que conquistar los dos. Por lo Los tanto, mercados. no es tan sencillo El niño como para decide. chicos. No es tan sencillo como uno se imagina que puede vivir cualquier cosa. Bueno, entonces, frente a un texto de literatura infantil, tenemos que ver qué idea de niño hay en este texto, ¿no es cierto? ¿Qué idea de infancia? ¿Cuál es la idea de literatura infantil del autor? ¿Y bajo qué perspectiva está escribiendo? Claro. Hay muchas cositas que hay que... Bueno, y acá tengo una cita de Luis. Dice Luis: el humor es un tema de óptica, mejora la vista. Llevamos siglos de leer la vida según el poder, la manipulación de valores o una tergiversación de la cultura. Entonces llega el humor y barre esos espejismos con su dimensión humana de la realidad. Dice. Esta frase Nada la que- podemos encontrar en Hay después yo les voy a decir, está dentro de los ensayos de Pelletti, que está en el blog. Después se los voy a decir puntualmente dónde. para no estar anotando todo. Sí. No, perfecto. Pero aparte el señor está tomando todo lo importante de la clase. Y esta idea que surge de mi lectura de Pelletti, a mí me gusta mucho esta idea. Al igual que un inmigrante en un nuevo país, un niño se introduce al mundo con una mezcla de resistencia y necesidad. Es decir, hay que ir aculturando a ese niño, enseñándole costumbres, el idioma, tantas cosas que tiene que aprender. Y él es como alguien recién llegado, como un extraterrestre, si lo queremos exagerar la comparación. Esta idea me resulta productiva también. Muy Claro, Sí. seguro. Tuve la suerte, dice Luis, que el éxito y la fama que admiraba, ahí lo confiesa, implicaban trabajo, vencer frustraciones y asumir riesgos. Cuando vemos que la propaganda y tantos modelos de radio, televisión,
proponen un éxito fácil, sabemos que nos engañan. El bombardeo del éxito fácil es enorme. Fama fácil, éxito en 15 minutos, fama por 15 minutos. Demostrarles a los niños y jóvenes las consecuencias del éxito y la fama fácil, así como la masa de frustración y pánico a fracasar que crean esos conceptos de forma rápida, implica una demandante persistencia. Para que veamos que Luis no es un cómico así, superficial, sino que tiene una postura de defensa del humor, pero no cualquier clase de humor. Y fíjense, acá confiesa, él nació en el pueblo de San Jorge. Si yo tengo que decirles, para conocer a Luis, el ciudadano de mis zapatos, es como una radiografía interna. Fíjense, este es un adulto que habla. Enfrento cada página como un fracaso. Esa era la razón más profunda que no podía contar en ese momento, porque no lo sabía tan claro como ahora. A cada cosa que hago voy como a una derrota anunciada. El triunfo se me desparrama. Si algo sale bien, me alegro con la noticia, pero luego se revela que no sé qué hacer con ese pequeño éxito. Se me hace inconcebible la idea de un triunfo. No sé si es por mentalidad de labrador. Acá habla del origen, él vive en el campo, en San Jorge, pueblo muy chico de Santa Fe. Dice, no sé si es por mentalidad de labrador, más propensa a partir cascotes que a ganar loterías y a sacar ventaja en la bolsa. El éxito me parece falto de pudor. Peor aún, mostrar empeño en alcanzarlo. Me da náusea la sola idea de sacar a relucir cualidades con tal de ser elegido. Es tan imbécil subrayarse uno mismo. No tolero las pruebas, prefiero anticipar mi fracaso. Las veces que traté de adoptar un espíritu emprendedor, nunca terminé de creérmelo y respiré con profundo alivio al abandonar el intento. Es parecido al síndrome del micrófono. Si a alguien que habla normalmente lo ponemos frente a un micrófono, lo que era un discurrir de ideas se transforma en una próspera empaquetadora de sentencias. Y el éxito es un micrófono del que hay que cuidarse como de la arteriosclerosis. Es decir, fíjense, la autoconciencia, la autocrítica, el temor al éxito, por un lado el deseo del éxito, porque él se transforma en cantante, o sea, primero empieza como docente y de ahí salta con sus composiciones, cuando ve que tiene éxito entre la gente, empieza a crear esos shows y le fue bien, pese a él mismo evidentemente, porque es una personalidad compleja. Qué conocimiento de sí mismo. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y otro libro, este es para adultos, de Luis, cuenta su tema, ¿no es cierto?, su autobiografía, como una novela de iniciación. Pero El lejos de Fring, que no es una novela humorística. O sea, hay una serie que se llama Fring, Lejos de Fring, Alma y Fring, donde Fring es Pelletti. O sea, si ustedes lo leen, tiene todas las características del antihéroe, todas las características. Es muy interesante su planteo de que a él no le gustaba hacer ninguna actividad física, ninguna, y realmente pasaba bastante vergüenza entre los compañeros y sufrimiento con eso, porque todos los chicos les gustaba mucho que fuera la parte de educación física, y aparte tenían un profesor que era terrible y que se burlaba, como solía pasar en aquellas épocas, se burlaba de los que tenían problemas. No sé si en las épocas actuales. No sabemos. Muy bien. A ver, pero este chico, que es Fring,
el autor. Por ejemplo. Flynn sabía exactamente qué quería, buscar solo algo que todavía no sabía qué era. O sea, es una persona claro, pero ya, este es un nene chiquito, o sea que ya de chico se hacía sus preguntas. Los padres de Flynn eran de una condición humilde y él envidiaba a un amigo que era rico, un amigo del pueblo. Los padres le decían a Flynn: debemos estar orgullosos de lo que tenemos. Lo decía dando un golpe con la mano en la mesa. Y Flynn se quedaba mirando el mantel de plástico con las flores, cuyo dibujo no coincidía bien. Si tan solo hubieran comprado un mantel bien pintado, no te digo uno de lujo o el más caro, del mismo precio, pero bien pintado. Sus papás no eran malos, no les prestaban atención a esas cosas. Eran un poco descuidados o sin fiesta. Fíjense, de un hogar donde no se pone la atención, dice sin fiesta, no había alegría en esa casa. Una convivencia pacífica, normal, no había discusiones, pero siempre estaba la miseria, vamos a decir, o la pobreza detrás de ese hogar. Pero él no veía que hubiera alegría en su casa. Y por otro lado, fíjense, el interés que él tiene ya desde chico de querer hacer chistes, de hacer bromas para que lo quieran, sobresalir, era como una contradicción. Él quería poner alegría a donde fuera. Por la tristeza que había vivido, está clarísimo, lo pone, por supuesto, así como a cuentagotas, pero acá se lee. Si bien decimos siempre que la literatura es autobiográfica, que el autor amasa los textos con su propia vida, acá se ve que inevitablemente es así, ¿cierto? si uno se pone a rastrearlo, se ve con mucha claridad. Este Flynn, enamorado de una compañera que por suerte lo corresponde, lo cual es una gran alegría, porque si no sería un bajón, como dicen los chicos. Es decir, Flynn no es un campeón a la medida o a la manera que los demás chicos esperan que sea. Es un poeta y es un músico. O sea que es alguien diferente y como tal, en su momento, le costó insertarse, le costó reconocerse a sí mismo, le costó que lo quisieran, porque el artista, eso no sé si ustedes lo pensan, busca la aprobación. Estamos de acuerdo, sí, sí. Busca el afecto. Bueno, y entonces acá vamos a esta otra reflexión. Dice: yo quería defenderme de no ser nada. No me interesaba ser deportista. Si hubieran habido talleres de teatro, clubes de lectura, clases de cómic, talleres de astronomía, talleres literarios, hubiera participado en ellos feliz. Pero no existían. En los 60 solo se concebían caminos serios para lo importante. Con las cosas serias no se juega. Y bien torciditos que salimos gracias a esto. Con todo lo que pasó después. Bueno, esto no se lee bien, pero vale la pena compartirlo. El humor y el arte destinado a los niños son las más de las veces parientes pobres. Habitan la periferia. Cabe aclarar que no siempre por culpa de quienes califican. Muchas veces los mismos artistas y creadores son quienes no toman en serio su trabajo. En medio de todo eso, el humor, y se refiere a él, a su tarea con el humor, no fue una fuga, sino una herramienta de construcción de una identidad que busca y afirma otros valores. ¿Cómo podía saber a mis 6 años que estaba en medio de 2 batallas al mismo tiempo? Por una parte, una visión aristocrática de la cultura contra una democrática, y por la otra, una concepción machista
versus una no machista. Un gigante en un rincón, un dragón en el otro, y en el medio yo, un protojuglar que no solo no recurría a mi espada, sino antes bien trataba de ocultarla, no fuera que me obligaran a usarla, y que en lugar de pelear, intentaba, oigan, ¿no saben ese de contar un chiste para captar la atención de los compañeros? Preferir el juego a la pelea no es cobardía, y solo desde una óptica machista se lo puede juzgar como tal. Elegir los chistes y el humor como una manera de obtener reconocimiento y no la progresa física fue tomar un camino propio. Y vaya que sí lo tomé. Esto también es interesante, esto también se ve en frío. No me plantaba delante de la autoridad, todo lo contrario, los compañeros, había uno que lo tenía, el bullying, lo perseguía, lo torturaba, está en la norma. Evitar el castigo no es igual a asimilación. Asimilarse se parece más a convertirse en el otro y adoptar sus conductas. Que buscara congraciarme no quiere decir que buscaba ser uno de ellos y hacer lo mismo. No era el caso, solo buscaba evitar el castigo y el aislamiento. El humor ayudó a ello, y no es poca cosa. Ayudó a construir una identidad alternativa, es decir, a construir un camino alternativo al del desafío frontal. Bueno, y ahora saltamos con el zapping que yo les decía. Vamos a pensar un poquito en la teoría literaria. ¿Quiénes hacen la diplomatura en literatura con Berta? Bueno, muy bien. Entonces no lo vamos a aprender, que hablemos de Gerard Genet, un narratólogo francés, que tiene una teoría que es muy práctica, y por eso la traigo, no es para hacer ningún alarde de nada, sino que es interesante pensar en los textos para los chicos. Porque mi idea siempre fue jerarquizar la literatura infantil usando las herramientas teóricas de la literatura con mayúscula para adultos y poderlas usar también en la literatura para chicos. Bueno, entonces, Genet habla de un rasgo característico del texto literario y lo denomina la transtextualidad. Es decir, es parecido a lo que decíamos con Bastín. Bastín decía que un texto era un enunciado y que este enunciado dialogaba con otros enunciados. Y acá es un texto como acto comunicativo que también se formula a partir de otros textos y otros discursos anteriores. Es decir, no hay ninguna inspiración, saquémonos la idea esa, no existe, no es que se sentó Becker y escribió inspirado. Becker era un inspirado, por supuesto, un dotado, pero también había leído poesía, también conocía. Los escritores son lectores, los músicos tienen a alguien que les enseñe, si no se levantan de la mañana a la noche y hacen, no sé, los Quijotes de la noche. Entonces, eso, los que tenemos chicos a nuestro cargo, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si no les damos de leer, los chicos no van a poder tener un pensamiento propio, una fantasía. El alimento de la fantasía son los buenos libros. Y a su vez hay otro polo, como decía Roland Barthes, que era contemporáneo de Gerard Genet en esa Francia extraordinaria, que recibió la riqueza de los formalistas rusos que habían escapado de Rusia. Y entonces ese momento fue extraordinario, de ebullición intelectual muy grande. Barthes decía que no hay lectura sin escritura, es decir, o viceversa. La escritura necesita de la lectura. Para ser un buen escritor necesitamos leer mucho. Acuérdense, Borges se jactaba de ser un gran lector, y que sabio, que era un sabio. Muy bien, entonces, ahora Genet dice que hay 5 tipos de relación transtextual y vamos a, por supuesto que se interrelacionan estas categorías. No estamos haciendo una categorización, pero no estamos en las ciencias exactas. Estamos en las ciencias sociales, ciencias humanas. Entonces, son delicadas, es decir, podemos usar estas clasificaciones en cuanto no sean operativas. No es que va a ser un sombrero que tenemos que poner a todo lo que tenemos delante, sino
herramientas que pueden ser útiles para analizar un texto. Entonces, sobre todo los textos de humor necesitan este tipo de análisis. Muy bien, muy bien. Esta ya la conocen, la manejaron durante toda la diplomatura, que es la intertextualidad, es decir, la presencia de un texto en otro. A ver, estoy pensando, bueno, más adelante, porque no traje todos los libros, yo tengo los libros de Pelletti, pero era muy pesado traer todos y era imposible leer todos los ejemplos, pero más adelante hay diapositivas con los ejemplos. Hay un libro de Natacha, que es el autor de Pelletti también, donde se menciona de una forma muy graciosa, sin decir el título, a la novela de Mark Twain, Las aventuras de Huck, de Huckleberry Finn. Entonces, a través de ese texto recuperamos a Huckleberry Finn. Esto es la intertextualidad, es decir, hay una señal en el texto que lo vincula con otros textos. Puede ser con una obra pictórica, puede ser con una obra musical, no es solo literatura. La intertextualidad es abarcativa a todo el campo del artístico. Muy bien. Bueno, el de Caperucita Roja, como se la contaron a Jorge, tiene esa intertextualidad bien marcada. Es Caperucita, tal como se la contaron a Jorge, tiene una lectura paralela. Sí, lo mismo. La Creo que lo visto. vimos aquí, ¿se acuerdan? Sí, es extraordinario. ¿Lo vieron en cuanto libro álbum? Sí, Claro, porque es un libro álbum. Sí. Es uno de los primeros libros álbumes, fue muy inteligente ahí Pelletti, y hay un discurso gráfico y un discurso, el discurso del cuento tradicional. Pero no, que se imagina. el padre contaba el cuento y el nene, a través de su imaginación, iba viendo otras cosas. Bueno, ahí está la intertextualidad. En la Muy bien. película nueva que te recomiendo, La Odisea de los Giles, excelente, hace alusión dos veces diferente, no la voy a spoilear, pero hace alusión dos veces diferente a una entrevista que le hacen a Cortázar, la última entrevista que le hacen escrito en español. Y es muy loco porque no es que hace alusión como en la entrevista de Cortázar, pero son dichos en otras palabras que quien vio la entrevista infiere enseguida que refiere a esa entrevista. Y son dos artes que no son literatura porque sería cine. Perfecto, por eso yo digo es el arte en general, no ubiqué al cine, pero el cine también es un arte. Entonces, en tanto cual, hay muchísimas interpretaciones. Bueno, entonces, como hablamos recién de Caperucita, está muy bien el ejemplo. Caperucita sería el hipotexto, en el caso de Caperucita, como se la contaron. El que está por debajo. Claro. El texto subyacente, en Caperucita tal como se la contaron a Jorge, es la Caperucita de Perrault o de los Grimm. No, de los Grimm, porque le abren la panza. Es la de los Grimm. que difieren un poquito. Porque el Perrault muere. En Perrault no hay un final alegre, muere. En cambio, Grimm busca otro final y entonces el lobo le abren la panza, le llenan de piedra, le cosen el huevo. El hipo sería el citado. El que está, claro, el que no está en la superficie, está aludido, ¿sabes? Está, y vos lo descubrís como lectora. Si un chico no leyó Mark Twain, no lo puede ver. Vamos con otro ejemplo. En otra clase ustedes vieron, no sé si vieron con María Julia Duril, la aventura de Ben Balazar. Porque Emma Wolf le encantan los libros de piratas y ha leído a Sandokan, que es el tigre de la Malasia, el pirata por excelencia, el pirata de novela, por supuesto, porque Salgari no salió de Italia nunca, no viajó ni a ningún lado el pobre Emilio Salgari. Pero bueno, en ese libro de Emma Wolf yo siempre planteaba, es muy gracioso, pero el chico no sabe que está refiriéndose a Sandokan. Somos nosotros los que hemos hecho la fama de Emma Wolf, porque sabemos, ella nos está hablando a nosotros. Ahí tiene perfectamente el ejemplo del doble destilación. Emma nos habla, Emma nos habla a nosotros, porque nosotros, como muchos de nosotros, hemos leído Sandokan.
Y les hablo a los chicos, En la los chicos se ríen de un pirata que es completamente disparatado. Entonces, y el hiper sería el texto que tenemos nosotros. El hipo es el que está entre líneas, vamos a decir. Eso se llamaría leer entre líneas, diría yo. No hay nada más interesante que encontrar esos Es un placer, textos. Sí. es un placer, es un descubrimiento. Sí. Ahora, vamos a seguir. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la paratextualidad? No es lo mismo. Esta es una de las ediciones de nuestro planeta Natacha. Después hubo otras ediciones. De acuerdo a la edición que tengamos, va a ser la idea genérica del texto, porque uno no se lleva solo lo que lee, sino se lleva la tapa, la contratapa, los epígrafes. Miren qué hermoso este texto con estas ilustraciones a todo color. Entonces, los paratextos influyen en la lectura. Es decir, ¿qué son los paratextos? Son todos los discursos que diseña el editor, vos como editora lo sabes bien, el autor, y que entonces contribuyen a este texto, pero no son el texto mismo, porque acá está explicando quién es quién, y la novela realmente empieza más adelante, en el primer capítulo que dice cierta resistencia. Entonces, paratextualidad sería la relación de un texto con los paratextos. Paratextualidad. Metatextualidad. Acuérdense del griego, meta, más allá. Metalenguaje. Es decir, la crítica literaria está más allá del texto, porque cuando hablamos de la historia de los señores Móquicos como críticos, ya estamos fuera, estamos dentro, pero estamos fuera del texto, estamos haciendo otro texto. Y puede haber 30 interpretaciones de cualquier tipo de obra literaria. Entonces sería una metatextualidad. Y la crítica literaria es un metalenguaje, porque estamos usando los elementos críticos teóricos para abordar una obra literaria. No es un lenguaje común. Vamos a hablar de metatextualidad, vamos a hablar de una hipertexto. Estaría un ensayo, ¿no? Estaría. ¿Un ensayo? Un ensayo es un género discursivo, una diría Bakhtin. reseña. Bakhtin diría que el ensayo es un género discursivo. No, es un género que tiene que usar un determinado código, un determinado lenguaje. Pero cuando yo critico una obra literaria, o critico una obra musical, o critico una obra cinematográfica, o critico una obra teatral, tengo que tener un vocabulario específico y un conocimiento. No digo me gusta y no me gusta, bueno, sí, lo puedo decir. Ahí Lo puedo decir. metalenguaje. Cada conocimiento crítico tiene un metalenguaje. El Berta se pasa haciendo metatextualidad Todo el todo el tiempo porque está haciendo crítica de la obra de determinada persona. Y eso es una verdadera crítica. Exactamente. No es fácil. No, no es fácil porque el crítico pobre tiene un triste papel, nadie lo conoce. Está ahí sumergido y tiene que leer mucho para dar una opinión, para hablar con fundamento, como dice Quintana. Bueno, y yo anoté uno que es muy famoso de la literatura infantil, es un libro crítico de literatura infantil que se llama El Corral de la Infancia, que dicho sea de paso ha sido reeditado. Que ha sido, el primero fue del Quinquincho hace mucho tiempo, y ahora fue reeditado por el Fondo de Cultura Económica, Espacio para la Lectura. Esa colección, para el que le gusta la teoría, es maravillosa. Bueno, me quedó una duda. La metatextualidad, ¿lo encontramos en los libros de Belletti, de los cuentos, novelas? No, en los libros de Belletti no. Cuando hacemos crítica del libro de Belletti, es Ahí algo extra del libro, es decir, una postura que tomamos. Cuando yo digo, Alicia Origi dice, Lejos de Frim es una novela realista. Eso es una metatextualidad, porque estoy haciendo una crítica, una reflexión crítica sobre el contenido del libro.
no digo que es un libro de humor, es un libro realista. Esto que estás diciendo está dentro de los 5 elementos. Claro, la metatextualidad, por eso estamos hablando de lo que es la transtextualidad para Génesis. Una diferencia puede ser que sea realista o que sea de época o que sea de... No, si es de época, hay que ver cómo está. Pero hay generalmente, distintas épocas. Bueno, no tiene nada que ver la La época, sino metatextualidad, cómo la toma la época. Si la transcribe en forma realista, es realista. Y ahí estamos en una categoría literaria. Claro, eso. Me confundí yo. Fantástica podría ser una opuesta completamente a realista. Fantástica. Literatura. Bueno, esta sería la literatura del nonsense, del disparate. Ya vamos a llegar. Bueno, esto son conceptos operativos, como yo les decía, para que los vayan refrescando y a su vez entonces van relacionando con toda la diplomatura. Les sirven para pensar lo que han leído antes. Bueno, esto es fácil. Es solamente una nomenclatura. Cuando Genet dice architectualidad, quiere decir que agrupa obras del mismo género. Por ejemplo, obras de teatro, teatro lírico, teatro cómico. Esa sería dentro de esa agrupación, sería como una categoría que engloba determinados géneros. En el caso nuestro, los cuentos para chicos. ¿Qué estamos usando? Hay una architectualidad que contiene a una clase especial. Por ejemplo, chistes. Hablamos de los chistes, sería otra clase especial. Cuando hablamos de género, nos referimos a esto que estás diciendo ahora, no a un género literario en sí, porque puede haber género fantástico para chicos, ahí tengo el archi. Exactamente. Claro. Por ejemplo, la ópera, el género lírico. Sí, es música. Claro, pero yo hablo de un género lírico, estoy hablando desde la architectualidad, como que hay, architectualidad sería una instancia superior, que agrupa, engloba, clasifica. Lo que hizo Genet es poner orden en lo que es la literatura, que es algo terrible, que es profusa, hay muchos libros, hay infinitos autores, entonces bueno, él trató de hacer análisis, era la época de lo formalizado. Bueno, esto es muy interesante. Hipertextualidad es la reescritura de un hipotexto. Y este es el caso de todos los cuentos, las versiones de los cuentos tradicionales que conocemos. Siempre el hipotexto va a ser el cuento tradicional. Y fíjense que constantemente, claro, tenemos reversiones. Por ejemplo, El Principito, de Saint-Exupéry. El señor Alejandro Remers hizo una novela, que creo que no sé si la vieron completa. Bueno, ¿y cuál es el hipotexto? El Principito de Saint-Exupéry. Es decir, qué es lo que subyace, qué es lo que inspiró a este autor. Bien. Es para evitar la lectura ingenua, pensar lo que estamos haciendo. Siempre tiene que ser sobre los cuentos tradicionales. No, yo digo que este es un ejemplo posta. Por eso te mencioné el otro del Principito, para que no pienses que siempre son los cuentos tradicionales. Pero cualquier versión de una ópera, de un cuento, hay un hipotexto y es un hipertexto. En una versión completa. ¿Qué tiene que ver la versión abreviada y completa? No entiendo. No. En el caso de tu libro, Sí, ya no lo conozco. no lo conozco. ¿Cuál es tu libro? A ver. No, yo tomo elementos de los cuentos tradicionales, no todo el cuento. Pero es el Hago hipotexto. igual que hipotexto, bueno, gracias. Yo lo tenía Es como que lo tenés intertextualidad. por debajo, el Intertexto. hipotexto. Acuérdense, el hipopótamo. El hipo es Yo leí el tuyo de Blancanieves y los 7 granitos, ahí está. Ahí está el hipotexto. Ella lo reversionó. Claro, yo no lo tomaba como hipotexto. Hoy lo entendés de esa manera. Porque Vos ya que aprendiste lo algo. clasifico así. Claro. Vos hiciste como una autora. El autor
crea, no está no, pensando no, si va a ser el hipotexto o el No, hipertexto. no. Después viene el crítico Que lo tiene y que dice, a ver, ¿cómo clasifico esto? Vos ahorita no vas a hacer eso. Sí. Hizo la No, crítica pero yo No, pero bien lo que hace. Crítica literaria. Bien. Crítica La crítica gracias, literaria. pero Así que yo ni lo Claro, había tiene pensado. razón. Así que Muchas veces los autores no piensan. No piensan en no, pero eso, en el pero momento, hay que- de crear es como la cabeza se pone en blanco y uno entrega lo que siente. claro, ¿cierto? son Así modalidades tenga que distintas. investigar, o tenga que... Son modalidades hice a no. propósito, pero, perdón, la intención está, pero no le puse nombre a esa intención. Como en una clase, Lilia y yo tenemos que hablar, como habló María de la Paz de sus libros, me sirve para como... Ah, bueno, qué análisis. Pero quedarte con Claro. Claro. Y Jacobson, yo leí una crítica de Jacobson cuando lo iban a nombrar a el otro filósofo también. Lo querían nombrar como profesor y dijo, no, los escritores no deben ser críticos, porque se produce un problema de sindicatos. Esas son palabras. Como zapatero a tus zapatos. Son distintas posturas ante la literatura. Yo me puedo poner como una creadora o me puedo poner como crítica. Ambas hacemos literatura, porque la metatextualidad también es literatura. Sí, claro, claro. Bueno, Además, lo lindo que es vivir en un mundo donde uno puede hacer muchas cosas, ¿no? La riqueza de eso. no sé qué. Claro, lo bueno de, Vos lo hablás bueno de de no estereotiparse en algo, a eso voy. De la Me parece. literatura hablas. En cualquier arte, me parece que está bueno la reciprocidad de a veces estar posicionado en un lugar, después posicionado en otro y de ahí crecer. Porque si uno siempre es crítico, uno siempre es escritor y uno no se permite ser permeable. Yo creo que él se refería a ser crítico profesional. No, y es mi Claro, no, postura, eso es ¿no? un chiste. Eso es Sí, una sí, broma. no, es mi postura, es mi Una broma. Sí. Está bien, eso se entiende. Bueno, ahora vamos a ver, antes de entrar, ¿de qué se ríen los chicos? Esto es muy interesante, porque es para pensarlo, ¿no es cierto? A ver. De rebelarse contra la autoridad, por ejemplo. Contra una persona, contra una institución, contra un límite en el comportamiento, contra los valores impuestos. Todo eso va a tratar de hacer con su literatura la idea de vencer estas resistencias. Por ejemplo, en esta categoría de rebelarse contra la autoridad, por ejemplo, invertir los roles, el maestro ser el alumno, y como le dijo mi nieta, la madre, el otro día, dice, mamá, ella va a nivel inicial, ¿no podés venir a la escuela en mi lugar? Y yo voy a tu laboratorio. Le digo, pero, Maite se llama mi nieta, le digo, pero mamá es un poco grande, no le va a entrar el uniforme. Y ahí la dejé pensando como que era un gran obstáculo ese, que no le iba a entrar el uniforme. Fíjense las cosas que tienen los chicos, es decir, es una rebelión en contra de la autoridad. No quiero estar en el colegio, mamá venía a ocupar mi lugar porque yo ya estoy cansada. Pero en principio no se ríen de eso, se ríen cuando lo ven o cuando lo leen. O sea, no seguramente esta niñita que le hizo el cambio a la madre lo pensaba muy seriamente. Pero solamente totalmente. cuando alguien se lo comenta, ve lo gracioso. Claro. Bueno, a mamá la ponemos con tu uniforme, entonces la va notando Ahí se dio ahí, cuenta que y se no dio le cuenta iba a que caber. no le iba a caber. Claro, pero no, pero ella sí, lo deseo sí, realmente de sí, evadirse, sí, de evadirse. Bueno, Sí. una vez jugando con dos nenes, éramos dos hermanitos, un varón y una nena de 5 y 3 años. Yo ya estaba cansada. Entonces le digo, bueno, ahora ustedes son la mamá y el papá y yo soy la hija. Entonces yo me puse a hacer cosas que no se podían hacer. Entonces la nena me mira y me dice, pero vos sos muy alta. ¿Qué pasó? La L quería el conflicto, ¿no? Pero vos sos muy alta. Y bueno, creciste. Hija, creciste. Un poco la capacidad
capacidad que tienen. Sí, claro, Desde la plasticidad. Desde el amor, ¿no? Porque ellos querían seguir jugando. O La sea, gana de jugar, sí. la gana de jugar es increíble. Bueno, a ver, de trastocar las cosas, cambiar las reglas del lenguaje, y acá vamos a dar un ejemplo. A ver. Lo vamos a volver a ver más adelante. Las reglas del lenguaje. Nosotros vimos las palabras invertidas en algunos cuentos. Claro que sí, claro que sí. Escuchen esto. El juego en la musicalidad de las palabras. Eso. Acá vamos a apuntar también a la musicalidad. Para ser leído en voz alta. Mome que lee, chi. Amer, cuánto, muto. ¿Muto o muto? Mutísimo, achi. Qué lindo. Y mo, me quedé. Más que el chol. El chol, lo más. El chol, la luna, la estrella, la tiela, toro. Achi. Más que toro en el universo. Qué lindo. Amel, dame un mechito. Toma. Mua. Otto. Mua. Otto. Mua. No. Otto y Otto y Otto. Mua. Mira que te como, Uy, qué medio. ¿Serio? Sí. ¿Y por qué me van a comer? Porque soy un león. Qué medio, che, no creo. No me coma. Sí, la como. No, qué medio. No tenga medio. Era más broma. Ya, che. Yo también era más broma. Entonces, ¿te como? Ichi. Ñam. Qué rico. Ñam. Ya está, te comí. Qué lindo. ¿Y ahora me querés? Sí, muto. Aquí en tu pancha. ¿Cuándo? Parichempre de parichempre. Qué lindo. Yo también. Vamos a echarle la mano. Yo te llevo. No, machi punto en la mano. Men cerquita. ¿Cómo cerquita? Yo te pollo la cabeza aquí en el hombro. Mamo en la mano. Puntito. Qué lindo. Mamo. Sí, mamo. No. Pelá que me peine un poco. ¿Para qué te peinas? Para echarle la persona más linda del mundo. Para vos. Vos ya sos la persona más linda. ¿No entendés? Yo te quiero al chico mochos. No te vayas a peinar. Mamo allí con la cabeza a los pelos locos. Vamos. El intertexto es el vocabulario del idioma español. La gramática, las reglas del lenguaje. Por eso dice para ser leído en voz alta, porque en voz alta Suena mejor. se entiende, pero leído en silencio es muy complejo, sobre todo para los chicos. Entonces, ahí está rompiendo las reglas del lenguaje. Todo esto lo podemos utilizar nosotros cuando si escribimos. Por supuesto. Como recursos. Por supuesto. A eso lo usted. Por ejemplo, de jugar a historias ya conocidas, a imitaciones y parodias, a hacer caricaturas, o sea, de eso se ríen. De lo que le da miedo, para vencerlo, siempre este tema, ¿no? El miedo, vencerlo real o simbólicamente, humillarlo. Miedo a la autoridad, los enemigos, a las enfermedades, a los accidentes, la muerte, las fuerzas desconocidas, al abandono, al rechazo. Bueno, a ver. Bueno, así como necesitamos librarnos de una autoridad, de una regla o de un poder, también nos burlamos del que falla con respecto a esas convenciones.
Bueno. Y ahora, zapping, vamos a otro colega de ese grupo de los formalistas. Pero más de ¿En dónde lo vieron? Ah, muy bien. De género fantástico. Y bueno, Todorov se lo tengo que pasar. Bueno, a Todorov lo cita Pelletti. Y me gustó esta cita, porque entonces yo digo, ¿por qué lo cita? Si mi doctrina me dice que hay que tratar al otro como a un sujeto comparable al sujeto que soy yo, que es la postura de Pelletti y también la postura de Todorov en este caso, entonces nada justifica que me reserve una posición de privilegio en mi discurso, ayudado por un vocabulario interespecializado o por una sintaxis alambicada. Entonces, ¿qué quiere decir? Pelletti saca como norma escribir con la mayor claridad posible. Si lo dice Todorov, lo puede hacer Pelletti. Es decir, Todorov es uno de los grandes, como Barthes, como Genet, como Bastín, que nos acompañan en la clase de hoy y fueron grandes teóricos de la literatura. Este autor está citado por Luis María, es decir, él quiere hablar sin un lenguaje alambicado. Bueno, vamos a ver. Acá entramos a las historias de los señores Mock y Pock. Bueno, en el diccionario, en las historias de los señores Mock y Pock que se editaron en 1997 por Sudamericana, los procedimientos humorísticos nos acercan a la tradición del nonsense que habíamos mencionado. Acá está. Que inaugura el victoriano Lewis Carroll y que retoma en Argentina muchos años después, en los 60, María Elena Walsh. María Elena, recuerden que se considera nieta de Lewis Carroll en cuanto a ser continuadora de una tradición que en la que tienen influencia los juegos lingüísticos del nonsense o disparate. Carroll es considerado el fundador de los libros para chicos sin moraleja. Y en 1865 rompe el panorama con Alicia en el País de las Maravillas, que inicia la literatura infantil inglesa y se transforma en el modelo del nonsense. Bueno, según la Real Academia, disparatar es... Esto está en mi libro, seguramente todas lo tienen, así que bueno, estoy repasando. Disparatar es decir o hacer una cosa fuera de la razón o de la regla, y proviene del latín disparatus, participio pasado de disparare, que significa dividir o separar. El disparate separa lo que no se acepta desde una perspectiva del sentido común, de la moral, de la ciencia, del orden y de la buena costumbre. Es un disparate, ¿sí? No está dentro de las reglas aceptadas. Entonces, el orden presupone un contrato social, jerarquías, un sistema de contención. Así como el discurso científico, moral o jurídico y el sentido común están al servicio del orden. La poesía, el humor y el disparate proponen desórdenes, rupturas. El disparate usa mucho el plano lingüístico, porque respetando las reglas del lenguaje quiere crear una ilusión de fluidez, pero no se atiene a las relaciones lógicas y de la vinculación con sucesos reales. El juego y el disparate son acciones, actividades creativas, como la poesía, que detienen el proceso de abstracción a los que nos someten la acción y la comunicación diarias, interrumpen y revierten las jerarquías y el equilibrio de nuestra vida cotidiana, basada en el sentido común. Subordinan el contenido a la forma y establecen sus propias normas de interpretación. Entonces, el nonsense muchas veces busca la asociación de una palabra con un número,
la organización en serie del lenguaje. Según Graciela Montes, el nonsense es el absurdo, es porque sí, el disparate. El juego del nonsense consiste en construir un universo paralelo al cotidiano, aberrante pero ordenado, loco pero metódico. No es una locura cualquiera, hay un orden en esa locura. Según esta autora, el nonsense está hecho de palabras. Los personajes de Carroll está hablando, están totalmente siempre hablando, y van a ver que los personajes de los señores góticos, la locura se enuncia a través de esos diálogos, hablando, argumentando, discutiendo, haciendo juegos de palabras, reflexionando acerca del lenguaje, confundiéndolo todo y al mismo tiempo exigiendo precisiones. Muy bien. Yo tengo una página ahora y la voy a poner, porque todo esto que estoy diciendo no solo está en mi libro, está en mi página, que es muy bonita. Lo digo yo, si no, ¿quién lo va a decir? Y como no podía hacer de otra manera, se llama textura del disparate. Es una página web, sí, esta acá la tenés, texturadeldisparate.com, y ahí subí varios artículos sobre Marilena Walsh. Hay uno de ellos que se llama Poesía y Disparate, donde están ejemplificados los mecanismos lingüísticos que usa Marilena para construir estos disparates. Bueno, en el caso que observamos, hay una parodia del diccionario en este caso, ¿no es cierto? El diccionario en este caso es el hipotexto, porque Pesetti toma el diccionario y le hace un diccionario paródico, pero es especial de estos dos señores que son dos locos de la guerra. Dos locos bajitos. Sirena de bomberos en funcionamiento. Sí. Esto es para leerlo también en voz alta, así que me vas a decir. ¿Cómo es tu nombre? Belén. El analizar la obra desde el disparate y desde esta fuera de la lógica compartida, digamos, desde un control social o lo que fuere, también sirve para después analizar al artista, ¿no? Porque mi pregunta es la siguiente, como a veces hay artistas que no se quieren o no se prefieren porque tienen determinadas cuestiones que tienen que ver con lo personal y eso hace el desmedro de su obra, mi pregunta es ¿cómo se puede pensar a la obra sin caer en el artista? Porque hay artistas que son muy renombrados, pero porque tienen vidas que están dentro de las cosas compartidas, por decirlo, o acordes sociales, y hay artistas que se corren de esa órbita social con cosas así, desde prevención infantil en adelante, para arriba y para abajo, y eso hace que manche su obra. Entonces mi pregunta es ¿cómo se podría abordar esta cosa de la lógica para que se pueda sobrevivir la obra independientemente de quién la ha generado? Bueno, es muy larga tu pregunta. Yo lo que te digo es que lo primero que hago yo es no pensar en el autor, porque a mí me formaron para pensar en la obra. Es decir, lo que se analiza es la obra. La biografía del autor va por otro lado. Si el autor tomó LSD o qué sé yo, cannabis, pero eso no me interesa. Bueno, no es nada, la misma cosa. No es nada, es decir, la vida no me interesa el producto literario en cuanto tal, porque el producto registra un trabajo. Y eso es lo que yo voy a evaluar, el trabajo. Porque hay un trabajo de la escritura. Y en ese trabajo de la escritura está, en el caso de Marilena, plasmada esta herencia de la literatura inglesa. No sé si... a ver, ¿qué otro? No sé si llego a aclarar tu pregunta. Sí. No hay que estigmatizarlo al autor. A mí me interesa por su vida personal. No me interesa, francamente. La obra. Lo que sobrevive al tiempo es el texto. Borges vivió porque Luis Borges fue en un tiempo, en un espacio, tuvo su momento de vida, pero el monumento literario que dejó es para generaciones y generaciones que seguimos leyendo y tratando de entender esa obra extraordinaria.
En el caso de María Elena es lo mismo. Dalí también, sí. Pero tenemos que Por eso, estudiar. no nos interesa lo que pero- hizo de su vida, no nos interesa. Ah, bueno. No es Ahí necesario estamos, ahí estamos. función del biógrafo. Separamos Iba a ahora decir, de las cosas. entramos en otro género. Terreno, claro, en otro También. género, sí. No es función del biógrafo. Claro, pero el análisis trascendente de la obra. Pues siempre quiero que un análisis inmanente, ¿o no? ¿Qué quiere decir análisis trascendente? Trascendente, o sea, más allá de la obra, la vida del autor, el contexto histórico, todo eso se tiene que analizar. No, No me quedo con la son obra. teorías, ¿eh? Son teorías. Claro. ¿Vos querés hacer eso? Yo no parece que hay un análisis completo de la obra, porque si no entiendo No. como la contextualización de la sociedad, de Eso la sí, cultura sí. social, Esto- de la esto época es- en la que el autor Esto es escribió, como sí. se inserta la obra en Ahí una sí, no sociedad. podemos sacarlo a temporal. No la vida personal. Completamente Yo de te acuerdo, entendí. pero ella no me habló de la No, obra, por eso del yo no- momento histórico. Sino de la obra. Yo igual en mi libro no hablo del momento histórico, solamente lo hablo cuando hablo de la biografía. Me interesa, soy un poco estructuralista. Yo pensaba en las nanas de más lindo, pensaba en las nanas eso, de la cebolla. y un Si poco yo no conozco, estructuralista. pensaba en las nanas de la cebolla. Ajá. Si yo no conozco lo que usó el autor, ¿cómo puedo tener una comprensión global del contenido? Bueno, como hecho estético es maravilloso. Sí, sí, Sacalo, quien lo hizo, saca el contenido. Cuando empezás a conocer la biografía del autor y el contexto histórico, lo aprecias más. Porque era un analfabeto, era un autodidacta, entonces, pero no importa, porque lo principal es el hecho estético. Y esas nanas que nos transmiten esa emoción tan cargada de, vamos a decir, de vida, ¿no? de la realidad de la vida, de la tristeza de la vida, y bueno, no, claro, yo te entiendo lo que vos decís, porque sería un concepto más marxista, más sociológico, sería otro análisis, otro análisis. Ya sería muy grande ese análisis. En el caso de María Elena habría que hacer otro libro para que nos demos cuenta, que no es el mío, tal vez en algún momento lo escriba, la significación de esa obra en el contexto político. Yo trato de decir modestamente, lo que digo es que usó el nonsense porque era una manera de romper con la solemnidad, la pacatería y el miedo que había en la sociedad argentina. Una sociedad muy reprimida, muy represora, con tanto gobierno de facto. Eso mínimo, lo mínimo que ella pudo hacer como artista. Aparte hizo cosas máximas también, porque como periodista fue otra cosa, extraordinaria, se jugó, ahí estamos en el plano real, ella como autora defendió la libertad, defendió los derechos humanos. Es decir, es todo muy complejo. Podemos analizar una obra desde muchos puntos de vista. Yo digo dónde me planto. Y cada uno puede elegir Un camino. el Para camino medir que puede leer experiencia. al crítico que más le agrade. Dentro de esa metatextualidad que decías antes, podemos abordar la obra de diferentes Ojalá, lo que te digo yo, con la mano en el corazón, ojalá hubiera muchos otros análisis. Pero de la obra infantil argentina de María Walsh existe un libro. Ojalá, viste, cuando uno tira la botella al mar, el hijo que es tu libro, esperás que haya respuestas, alguna respuesta. No hablemos más porque ya entramos en otro campo. El campo donde no hay mucha crítica, pero yo defiendo ese campo. Pero todo Cada uno de la sabe dónde Lo que está. pasa es que Siempre estoy hablando de la literatura infantil. Sí, Por supuesto, la crítica de la literatura para adultos tiene mucho Claro, más. claro. Yo estoy hablando de este campo, de la literatura del corral, de la cenicienta de la literatura. Pero para criticar hay que saber y hay poca gente. Lo que sabe pasa es que, sabe. claro, Tal vez no le interese estudiar a la Estamos gente. en Tal vez no le interese Lo que estudiar. pasa es que cuando empezás a estudiar, te vas por tantas ramas. Después tenés que optar. Poder ramas, aunque te duela. Bueno, no, eso significa estudiar. Claro. Primero
ahondar, como decís vos, ir hacia el árbol y después encontrar tu camino, encontrar tu camino personal. ¿Esa falta de críticos de literatura infantil es segmentada en nuestra región, digamos, o es más global? Mira, no te sabía decir tanto. Sí, es una gran pregunta, pero yo no estoy leyendo literatura alemana, como para decirte, o literatura francesa. No, yo tampoco lo haría. España es como nosotros, en España tampoco hay mucha. Yo hablo del mundo hispanoamericano. Sí. No hay tanta crítica. Ana Garralón es una crítica extraordinaria de literatura infantil española. Teresa Colmer, Gemma Luch. Hay críticas, sí, hay críticas. Bueno, acá también hay muchas críticas, hay mucha gente, no viene al caso que yo diga, pero yo hablo de mi tema, no estoy hablando que no hay críticas de literatura infantil. Hay mucha gente crítica, de hecho la próxima vez que nos encontremos te doy toda la lista de la gente que puede seguir, publicar. Es que no tuvo como un retruque en cuanto a... Exacto. Claro, en cuanto a la obra de María Elena. Claro, No por meterse con usted, sino por tener otra visión de todo el material que dejó Porque diseminado. cuando hay una crítica, esperar que alguien te refute o te confirme y te complemente. Sí, Y luego eso también se va ampliando. Sí, pero yo tengo paciencia. Se va a llevar. Considero que difundiendo los conocimientos, todo es Y un pero tema de paciencia. tenés un lugar de privilegio, ni te preocupes. Un hombre me dijo una vez, Claro, sentate como la me decisión. dice, pero usted se debe haber divertido mucho. Se hizo reír, porque consideraba que bueno, la obra de María era muy divertida. Y que escribir sobre el humor es divertido. Cada uno se divierte como puede, dice Gustavo Roldán. Cada cual se divierte como puede. Bueno, esto no se los voy a leer porque es para los chicos. O sea, bueno, para nosotros también, pero lo que yo quería decir acá, que el diccionario es el hipotexto. Por supuesto que es un hipotexto consagrado. No estamos hablando del 2014. Esto apareció en 1997, o sea que fue bastante rupturista, porque la escuela en ese momento era bastante tradicional y leer un diccionario así, fíjese, ding dong, timbre de casa o departamento. Es decir, acá hay un tema. Lo cómico, por supuesto, viola la regla, ¿cierto? Porque este no es un diccionario, es un diccionario onomatopeya. Pero acá lo interesante es que para que se produzca el humor, el destinatario debe conocer la regla, porque si no, no hay humor. Si yo no sé de qué me está diciendo este señor, vuelvo a las aventuras de Delmar Sandwell. Sí, es muy gracioso, pero si yo sé que un Sandokan es mucho más gracioso, porque ven, es ridículo frente a Sandokan. Bueno, entonces, Eso es parte del paratexto, este diccionario, en esta obra, ¿cierto? no, el diccionario es el hipotexto, es decir, ¿qué estamos tomando? ¿A qué gran autoridad estamos revirtiendo, parodiando al diccionario de la academia? Entonces, está creando un diccionario onomatopeya. Muy bien. Es un diccionario exclusivo que registra los aspectos fónicos del lenguaje que comparten estos estrafalarios señores, Monk y Pop, donde vemos funcionar las gitanjáforas. Y ahora vamos a recordar un poco, bien, fíjense. Algo que se precipita. Glup, tragar. Frenada. ¡Cabum! Disparo de cañón. Vehículo que pasa a toda velocidad. ¡Paf! Cachetadas o parpos, zapes o ruedas. ¡Plaf, plaf! Aplausos. 2. ¿Se acuerdan de las gitanjáforas, chicas? Sí. Bueno, bien. Y Alfonso Reyes define la gitanjáfora como un poema que se dirige a la sensación. Es decir, las palabras no tienen un fin útil, juegan solas. Bueno, acá hay palabras que juegan. Ratatatatata. Es una gitanjáfora, también es un disparo de repetición. Y timbre de teléfono. Huevos friéndose. Lluvia intensa oída a través de una ventana. Tacatán, 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 el caballo al galope. Tac, 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 pasos. Y
copas brindando. Sirena de la moral. Bueno. Un poema que se dirige a la sensación. Yo siempre, cuando pongo de ejemplo las metáforas, recuerdo los juegos de sorteo, ¿no? Que son los juegos más antiguos que existen. Colorete, ¿no? Parecido a eso. Oso, fete, colorete. Bueno, yo recuerdo del alimento. Exacto. Bueno, yo recuerdo, apetensemento, Ay, manería, mamá, su pim, buscarse, algo de botonera, el que sale o el que queda, pim, pum, fuera. Vos de sos jovencita. Pero te lo perdiste. En mi infancia, yo tuve una infancia de barrio y de vereda, jugando con los chicos, y jugábamos a estas cosas, al pisapisuela, a las manchas, a las estatuas, a la Yo ronda, soy del los interior y corridos. todo eso todavía hay cosas que se siguen conservando. Bien, ¿de Porque qué parte de sos? Balcarce. Es un pueblo que queda abajo de Monacal. Y vos, sí, lo conozco, vos recordaste, Sí, o sea, recordaste que la esto? atención en Tucumán le llama su muy difícil. Eso es una metáfora, no tiene sentido ninguno, pero sirve para el libro de sorteo. Pero digamos, son todas cosas que uno que en los pueblos por ahí se siguen cultivando, no sé ahora, pero Son de sorteo, como vos decías. Para Para sortear quién va quedando. En los pueblos siempre hay más tiempo. Es verdad. Ay, son divinas. Capaz se verdura que no tenía nada, la guagua, la soga, la bicicleta. Muy bien. Acá está, sigue el diccionario. Ahora vamos. Primer llamado. El señor Mock, les cuento el contexto. El señor Mock camina con un vendedor de bienes raíces y el vendedor le describe el lugar y dice: vendedor, como usted puede ver, la carretera pasa muy cerca de aquí. A ver, esto me parece que... A ver si está... El primer llamado. No, acá. La carretera pasa muy cerca de aquí. Bueno, de hecho, lo que pasan cerca son los coches. Sí, claro. La carretera está quieta. Bueno, es una manera de decir. Se entiende que uno está hablando de lo cómodo que es llegar a este terreno, que también sería como decir que el lecho de un río pasa muy rápido, cuando lo que corre es largo. Sí, tiene razón. Era solo una expresión. Quisiera mostrarle cómo. Como hay, que es una expresión de dolor, o como esto, que es una expresión de alegría. Esto es interactivo. Entonces, las palabras tomadas al pie de la letra originan esta de doble sentido entre Mock y el vendedor. Este libro es para tirarse de los pelos así en general. La historia de los señores Mock y Pock. Gracias. Bueno, y ahora vamos a hacer el zapping y vamos a la lingüística, a las máximas de Grice. Grice, de la Universidad de California, del 2001, tiene una serie de máximas para mantener el principio cooperativo, de cooperación en un diálogo. Es decir, dice una máxima de cantidad: haga que su contribución a la conversación sea tan informativa como lo requiera la situación de intercambio. La máxima de calidad: trate de hacer su contribución verdadera, no diga lo que crea falso y no diga aquello de lo cual no tenga pruebas. Luego, máxima de relación: sea relevante. Luego, máxima de modo: evite la oscuridad, la ambigüedad, sea breve, sea ordenado. En el juego del terreno de la historia de los señores Mock y Pock se transgreden todas las normas conversacionales. Porque, según Grice, en la conversación debe haber esfuerzos cooperativos. Si no se cumple esto, se violan las máximas de cantidad, de relación y la máxima de modo. El señor Mock distrae el curso de la conversación con quien aspira a venderle el terreno
y aporta digresiones irrelevantes para la situación comunicativa. Viola todas las normas. Bueno, ahora me estoy dando cuenta que son 7:35, que ustedes hacen siempre la pausita. Hacemos la pausita y retomamos a las 8. Pero a las... o es mucho. Es mucho. No, mejor. Mira, No, que 9:30. 8:30. Son 8 menos 20. En 15 minutos. 15 minutos. Y yo hoy no me iba a ir, vamos a decir, 15 minutos más de las 20:30 puedo quedarme. Más no. Que no se me haga. Porque mañana viajo, entonces se me complica. Venimos. Alicia, ¿te acordás del señor Porcel de la Cruz? Sí. Señor Porcel. Ahora sí. Me fascinaba a mí. El humor tiene siempre esa Sí, característica de violar las de normas. genio. Siempre está violando el humor. Sí. Ay, qué lindo. Bueno, vayan, no, vayan.